¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Hoy es el 26 de junio, un día perfecto para hacer un nuevo pacto con Cristo y proclamarlo como nuestro Redentor y Salvador. Cristo pagó el precio por nuestros pecados y está sentado a la diestra de Dios Padre. La segunda venida de Cristo se aproxima. Acepte a Cristo y usted y toda su casa serán salvos. Les saluda Manuel. Ya estamos listos para escuchar el poderoso mensaje de Dios, el Rey del universo y nuestro Creador. La lectura da inicio en Segundo de Reyes del Antiguo Testamento, el capítulo 9 al versículo 14 y el capítulo 10 al versículo 31. El Nuevo Testamento nos da la oportunidad de leer del libro de Hechos, el capítulo 17, en los versículos 1 al 34, Salmo 144, del 1 al 15, y Proverbios 17, del 27 al 28, de la Biblia de las Américas. Muerte de Joram. Y Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. Y estaba Joram con todo Israel, defendiendo a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Aram. Pero el rey Joram había regresado a Jezreel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Y Jehú dijo: «Es vuestro deseo que nadie se escape ni salga de la ciudad para ir a anunciarlo en Jezreel». Entonces Jehú montó en un carro y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí en cama, y Ocosías, rey de Judá, había descendido para ver a Joram. Y el centinela que estaba en la torre de Jezreel vio la comitiva de Jehú que venía y dijo: «Veo una comitiva». Y Joram dijo: «Toma un jinete y envíalo a su encuentro, y que diga: hay paz». Fue el jinete a su encuentro y dijo: «Así dice el Señor: hay paz». Y Jehú dijo: «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ven en pos de mí». Y el centinela avisó diciendo: «El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresó». Entonces envió un segundo jinete que vino a ellos y dijo: «Así dice el rey: hay paz». Y Jehú respondió: «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ven en pos de mí». Y avisó el centinela diciendo: «Él llegó hasta ellos y no regresó». Y el modo de guiar es como el guiar de Jehú, hijo de Nimsi, porque guía alocadamente. Entonces Joram dijo: «Preparad el carro». Y prepararon su carro. Y salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú, y lo hallaron en el campo de Nabot de Jezreel. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: «Hay paz, Jehú». Y él respondió: «¿Qué paz, mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías?» Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: «Traición, Ocosías». Y Jehú entesó su arco con toda su fuerza, e hirió a Joram en la espalda, y la saeta salió por su corazón, y se desplomó en su carro. Entonces Jehú dijo a su oficial Bidkar: «Tómalo y tíralo en la porción de campo de Nabot de Jezreel, pues recuerdo cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de su padre Acab, que el Señor pronunció esta sentencia contra él. Ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, declaró el Señor, y te recompensaré en este campo, declaró el Señor. Ahora pues, tómalo y tíralo en el campo, conforme a la palabra del Señor».
Cuando Ocosías, rey de Judá, vio esto, huyó por el camino de la casa del huerto. Y Jehú lo persiguió y dijo: matadlo a él también en el carro. Y lo hirieron a la subida de Gur, que está en Ibleam, y huyó a Megiddo, y murió allí. Entonces sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro, con sus padres, en la ciudad de David. En el año 11 de Joram, hijo de Acab, Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza, y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: le va bien a Zimri, asesino de tu señor. Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba. Y él dijo: echadla abajo. Y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo: encargaos ahora de esta maldita y enterradla, pues es hija de rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber, y él dijo: esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel. Y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Acab tenía 70 hijos en Samaria, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, y los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de los hijos de Acab, diciendo: ahora cuando esta carta llegue a vosotros, como los hijos de vuestro señor están con vosotros, así como también los carros y los caballos, y una ciudad fortificada, y las armas, escoged al mejor y más capaz de entre los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y luchad por la casa de vuestro señor. Pero ellos temieron en gran manera y dijeron: he aquí los 2 reyes no pudieron sostenerse delante de él, ¿cómo pues podremos sostenernos nosotros? Y el que estaba a cargo de la casa, y el que estaba sobre la ciudad, los ancianos y los ayos de los hijos, enviaron palabra a Jehú diciendo: somos tus siervos, haremos todo lo que nos digas, a nadie proclamaremos rey, haz lo que te parezca bien. Entonces por segunda vez les escribió una carta diciendo: si estáis de mi parte y escucháis mi voz, tomad las cabezas de los hombres, de los hijos de vuestro señor, y venid a mí a Jezreel mañana a estas horas. Y los hijos del rey, 70 personas, estaban con los principales de la ciudad, que los criaban. Y sucedió que cuando la carta llegó a ellos, tomaron a los hijos del rey y los mataron, 70 personas, y pusieron sus cabezas en canastas, y se las enviaron a Jezreel. Cuando el mensajero vino y le avisó diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey, él dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Y por la mañana él salió, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois inocentes. He aquí, yo conspiré contra mi señor y lo maté. Pero ¿quién mató a todos estos? Sabed entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías. Y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel, y todos sus grandes, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes,
hasta que no le dejó ningún sobreviviente. Entonces se levantó y partió, y fue a Samaria. En el camino, mientras estaba en Bet-Eked de los pastores, Jehú encontró a los parientes de Ocosías, rey de Judá, y dijo: ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos respondieron: Somos parientes de Ocosías, y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Y él dijo: Tomadlos vivos. Y los tomaron vivos, y los mataron en el foso de Bet-Eked. 42 hombres, no dejó ninguno de ellos. Cuando partió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Lo saludó y le dijo: ¿Es recto tu corazón como mi corazón es con el tuyo? Y Jonadab respondió: Lo es. Y Jehú dijo: Si lo es, dame la mano. Y le dio su mano y lo hizo subir al carro. Y él dijo: Ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y lo hizo ir con él en su carro. Y cuando llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de Acab en Samaria, hasta que los destruyó, conforme a la palabra que el Señor había hablado a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió a Baal un poco, Jehú lo servirá mucho. Llamad ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Todo el que falte no vivirá. Pero Jehú lo hizo con astucia, para poder destruir a los adoradores de Baal. Y Jehú dijo: Santificad una asamblea solemne para Baal. Y ellos la convocaron. Entonces Jehú envió aviso por todo Israel, y vinieron todos los adoradores de Baal, y no quedó ninguno que no viniera. Y cuando entraron en la casa de Baal se llenó de un extremo al otro. Y dijo al que estaba encargado del vestuario: Saca vestiduras para todos los adoradores de Baal. Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los adoradores de Baal: Buscad y ved que no haya aquí con vosotros ninguno de los siervos del Señor, sino solo los adoradores de Baal. Entonces entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos, y Jehú había colocado 80 hombres afuera, y había dicho: El que permita escapar a uno de los hombres que yo ponga en vuestras manos, dará su vida por la de él. Y tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia y a los oficiales reales: Entrad, matadlos, que ninguno salga. Y los mataron a filo de espada. Y la guardia y los oficiales reales los echaron fuera, y llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal. Y sacaron los pilares sagrados de la casa de Baal, y los quemaron. También derribaron el pilar sagrado de Baal, y demolieron la casa de Baal, y la convirtieron en una letrina hasta hoy. Así Jehú extirpó a Baal de Israel. Sin embargo, en cuanto a los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de estos, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el Señor dijo a Jehú: Porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En el libro de Hechos
el capítulo 17, los versículos 1 al 34 del Nuevo Testamento. Pablo y Silas en Tesalónica. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo,
puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Salmo 144, del 1 al 15. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿O el hijo del hombre para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que humeen. Despide relámpagos y dispérsalos, lanza tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré, con arpa de 10 cuerdas cantaré alabanzas a ti, el que da la victoria a los reyes, el que rescata a David, su siervo, de espada maligna. Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase de sustento, y nuestros rebaños produzcan 1000 y 10,000 en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado, sin frascos y sin pérdida, y no haya gritos en nuestras calles. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Proverbios 17, del 27 al 28. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aun el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Mis hermanos, la Biblia nos da las buenas nuevas y nos advierte de las consecuencias de la desobediencia. Hagamos lo recto ante los ojos del Señor y recibiremos su bendición y protección divina. Escuche la Biblia diaria. Se origina en Houston, Texas,
Estados Unidos de Norteamérica. Yo soy Manuel. Gracias y que el Señor le bendiga.